La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos cada uno de ustedes a su programación, Retornándose al Dios vivo y verdadero. La Iglesia Roca de Luz Eterna se complace de traer los estudios bíblicos hasta sus respectivas casas. Ahí en sus hogares y también llegamos hasta hospitales, cárcel. Llegamos también a los trabajos y gracias a Dios por los que nos sintonizan. Queremos desearles las bendiciones más grandes y gloriosas a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más en la participación de los estudios en la serie que tenemos sobre la senda de Dios y la senda de los hombres. Dios habla ciertamente de dos sendas, una que conduce a la felicidad, a la gracia, al poder, a las riquezas espirituales, a los cambios, a la restauración y a la vida eterna, mientras que el otro camino nos presenta también Dios. Es un camino que conduce ciertamente con toda clase de libertinaje, con toda clase de maldiciones y toda clase de pecado. Pero al final de ese camino se encuentra el 100% la muerte, donde el hombre y la mujer se convierten totalmente corruptibles, abandonados por causa del pecado. Dios no estará con ellos durante toda la eternidad, mientras que con el justo vivirá por los siglos de los siglos. La Biblia nos habla en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, verso 16. Jeremías capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. También dice el sagrado escritor, o Dios, usando la pluma del profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. Si fueren rojos ciertamente como el carmesí, vendrán a ser blancos, porque Dios trae esos cambios maravillosos y supremos. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, como dijimos, existen dos caminos, el camino de la justicia y el camino de la injusticia. Esto se ve a través de las páginas de las Santas Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 11, verso 24, encontramos ciertamente un contraste entre el justo y el injusto. Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Ese es el justo, que se propone a repartir porque es misericordioso, es compasivo, es tierno, igual que el corazón de Dios. Mientras que el otro que toma el camino que no corresponde andar, pero se propone andar por ahí. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La decisión que el hombre toma, si toma una decisión correcta, el hacer la voluntad de Dios, esta persona se le añade más y más. Es decir, las bendiciones del Todopoderoso vienen sobre la vida de esa persona y en la vida de todos los suyos. Mientras tanto, que en el contraste vemos al otro individuo
que retiene más de lo que es justo, pero viene a pobreza. Entonces, cuando la persona decide no ser misericordioso, es agarrado, es duro de corazón, no quiere repartir, y si reparte, reparte una miseria. Cuando Dios ha colocado en su corazón la cantidad que debe de donar o lo que debe de entregar, pero no lo hace, sino que retiene parte de lo que Dios le dijo. Entonces, y esto le acarrea a esa persona totalmente pobreza. Y comienza después, ¿por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué mi negocio se vino a pique? Por la dureza del corazón suyo. Pero cuando el hombre decide hacer como Dios manda en las Escrituras, esa persona es prosperada, es bendecida. En el libro mismo de Proverbio, usando el mismo capítulo, por ejemplo, hallamos a la luz de las Santas Escrituras, donde Dios nos enseña con una gran certeza, con una gran claridad, de que el alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Cuando tomamos ciertamente el consejo de Dios no nos guiará a ninguna maldición, sino a ser prosperados en Cristo. Entonces, la generosidad es cuando el corazón es suelto, el corazón es dadivoso. Esa generosidad totalmente Dios la prosperará. Hay personas que llaman diciendo, pastor, le quiero ayudar con ese programa que usted está pasando en la televisión. Quiero dar tanto, pero nunca mandan nada. Esto le acarrea más infelicidad a esa persona. Y esto no lo hacen solamente con el programa que yo transmito, sino que ellos mismos están teniendo problemas con otros siervos de Dios que les ofrecen también y nunca mandan. Es mejor no ofrecer. ¿Por qué? Porque si no se cumple, eso se convierte en pecado contra de su propia cabeza. Entonces, qué importante es que entendamos que la gracia de Dios es maravillosamente amplia, preciosa, divina, y debemos prestarle toda la atención debida. Cuando lo hacemos, entonces Dios trabaja con nosotros, nos prospera en todas las cosas que emprendemos y nunca somos avergonzados. Dios está con nosotros de manera grande y poderosa. Entonces, recalco, el seguir el camino de Dios es seguir su consejo, seguir su sabiduría, su inteligencia. Todo eso nos lleva paso a paso a ser personas prosperados en la vida espiritual, en la vida física y en la vida económica. En esas tres áreas somos prosperados por parte de Dios. Ahora, está la otra persona que toma el camino equivocado. La persona que toma el camino equivocado, esa persona, Dios lo bendijo ciertamente, levantó una cosecha hermosa, pero la dureza de su corazón hace ser maldecido. En vez de ser prosperado misericordiosamente, prosperado en todo, la bendición que ha recibido se le convierte en maldición. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 11, versículo 25. Quiero ir primero al versículo 26. En el verso 26 dice claramente que el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. La persona será maldecida por retener el grano, es decir, por guardarlo en su granero, para esperar el tiempo de que ciertamente venga la escasez. Y en ese tiempo las cosas se ponen más caras y piensa venderlo recaro. Entonces, pero por retenerlo, la Biblia dice, el pueblo lo maldecirá.
Entonces, lo que fue una bendición se le convierte en una tremenda maldición por ser totalmente avariento. La avaricia te lleva a ser una persona infeliz. No tienes paz para con Dios, no tienes paz tampoco para con la gente. Tu familia, no hay paz porque no estás haciendo lo que Dios declara en la Santa Palabra. Mas dice las Santas Escrituras que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Pero al contrario, el que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero en cuanto al justo, bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Este es la persona que reconoce que no solamente él tiene necesidad de ese grano, sino que el resto de la población donde vive debe de alimentarlo a través de que esparce su grano vendiéndolo a cualquier persona que venga a comprarlo. Entonces, habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. En otras palabras, que aquel que no obedece a Dios, su cabeza, su mente será un tormento de pensamientos que lo hará infeliz. Mientras que cuando el hombre se somete en la dirección que Dios le ordena, entonces esa persona tendrá pensamientos sanos, tendrá la paz, el regocijo de Dios, y todo lo que dice y lo que emprende es prosperado por el Dios de la gloria. Entonces, los caminos que el hombre toma, creyendo que son correctos, son caminos de maldición. Pero aquellos que se aferran a escuchar la voz de Dios a través de los siervos que Él ha establecido y se aferran a los estudios bíblicos que se transmiten, no podemos quitar ni agregar a esta palabra. Tenemos que aceptarla tal como está, sin darle un comentario al revés. Tenemos que comentarlo tal como está en las Santas Escrituras. Ahora bien, más los que los reprendieron tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Es decir, que la persona que se deja corregir, instruir, enseñar correctamente, esa persona tendrá mucho bien, dice las Santas Escrituras. Sobre ellos vendrá bendición de parte de Dios. Pero por su orgullo, su altivez, no se deja instruir, no se deja corregir. Vendrá maldición, no habrá felicidad, sino intranquilidad, insosiego, habrá tristeza, habrá angustia en su corazón por causa de su propia desobediencia. A través del profeta Isaías, en el capítulo 44, verso 3, Dios se propone a bendecir el 100% a aquellos que son buscadores del rostro de Dios, de aquellos que caminan por la senda de santidad. El Señor dice a través del profeta Isaías, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre su generación, mi bendición sobre tus renuevos. Dios está dispuesto a avivar, prosperar, engalanar, multiplicar todo aquel que busca con todo su corazón el rostro de Dios. Todos aquellos que se proponen el 100% a entregarse a Dios con todo su corazón para amarle, servirle y seguirle. Esas personas, Dios ciertamente les va a derramar de su Santo Espíritu. Él dice claramente a través del profeta Isaías, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Te sientes seco, te sientes vacío, pero has estado haciendo la voluntad de Dios. Persevera, anímate siempre a buscar el rostro de Dios,
porque Dios ha dicho y está dispuesto a cumplir su promesa de derramar esa abundancia de agua sobre tu vida y sobre todo lo que tienes para Dios hacerlo prosperar. Entonces vendrán ríos sobre la tierra árida y agrega Dios, mi espíritu derramaré sobre tu generación, es decir, sobre tus hijos, sobre tus hijas. Voy a derramar mi espíritu, mi bendición sobre tus renuevos, que quiere decir sobre tus hijos, aún sobre tus negocios, sobre tu trabajo, todo lo que tú emprendas, Dios lo hará prosperar y bendecir. El evangelio es prosperidad. Hay muchos pastores enseñando que es una gran maldición la prosperidad. Todo al contrario, la persona que ama a Dios sobre todas las cosas será prosperado. Si le cree a Dios, será prosperado, porque el evangelio es prosperidad. El evangelio no es maldición, es prosperidad en Cristo Jesús. Quita el pecado, pero produce santidad. Quita el cautiverio, pero da libertad. Quita la oscuridad, pero da la luz. Quita la amargura y da la dulzura. Quita la tristeza, pero da la alegría. Entonces, el evangelio es prosperidad, querido. Es importante que entiendas a la luz de las Santas Escrituras. Pero algunos, cuando escuchan la palabra prosperidad, están oyendo tan mal y pesadamente. Creen que están hablando de una estafa, de una gran maldición. No se trata de eso. Aunque es cierto que hay ciertas personas que son estafadores y mentirosos, malvados, porque así está su corazón. Pero cuando nos ceñimos de acuerdo a la palabra produce bendición al que cree, al que obedece. A través del profeta Isaías, nos dice en el capítulo 65, verso 8, qué interesante es que prestemos atención. En este pasaje el profeta dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré. Es decir, todos mis siervos que guardan mi palabra, dice Dios, me obedecen, acatan mis órdenes, no los destruiré. Los guardaré, los protegeré. Dios va a proteger la vida de todo hijo suyo, de toda hija suya. Él va a proteger ministerios. Él va a proteger cualquier ministerio que se propone andar correctamente delante de él. Y serán prosperados el 100% por Dios. Entonces, si nosotros obedecemos andar por el camino correcto, Dios hará grandes cosas en nuestro favor. Por ejemplo, a través del profeta Ezequiel, las Santas Escrituras nos enseñan que Dios dice, estableceré con ellos mi pacto de paz, quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Es decir, no habrá nadie que los espante. Sus nervios estarán templados, no estarán en este estilo temblando de miedo, de pánico, todo al contrario. Sus nervios estarán templados correctamente, su corazón no estará vibrando más de la cuenta, sino que su corazón estará en paz, porque Dios dice, estableceré con ellos pacto de paz. En este pacto de paz significa que Él removerá de la tierra las fieras. Las fieras aquí no son de 4 patas. Está hablando de hombres y mujeres que son criminales salvajes, que son malvados, ladrones, asesinos.
Dios dice, los voy a remover, los voy a quitar. Y entonces, una vez que Dios quite todo ese estorbo, va a establecer la paz, una paz preciosa, aunque sean malvados las personas, pero si ellos ven a Dios en nosotros, ellos también van a respetar. Recuerdo en una ocasión que había un grupo de ladrones, nos pasaban cables por el terreno sin permiso y lo pasaban a otra casa que estaba abandonada. Recuerdo que también robaron el estéreo del carro de mi hijo. Nos agarraron a balinazos las ventanas. En una ocasión un hombre, cuando yo estoy dando la espalda porque estoy lavando, me apuntó con una pistola de balines, pero como lo volteé a ver, entonces agachó la pistola y desvació con todo coraje todos los balines que tenía esa pistola. Pero cuando murió uno de ellos, yo fui a buscarlos y fui a la funeraria, llevé una ofrenda y me dicen uno de ellos, ¿y qué hace aquí, señor pastor? Le dije, el dolor de ustedes es mi dolor, el luto de ustedes es mi luto y sé que hay necesidad en esta situación. Vengo a dejar esto. Y entonces se pusieron contentos. Cuando muere la madre de uno de estos perversos, fui también a la funeraria y al cementerio. Les llevé una ofrenda también. El asunto que es de una manera tan impactante, la actitud que tomé. Ahora, donde quiera que me encuentren, a veces ni siquiera los he visto. De presto siento dándome una palmada en la espalda. Y me dice, pastor, ¿cómo está? Dios hizo el cambio. Dios establece paz con las personas que quieren hacernos la vida de cuadrito. Desde ese momento que yo actué enseñándoles lo correcto y nunca llamé a la policía, sino que lo que hice fue hacer el bien posible a esas personas y entendieron de que yo realmente y mi familia no era como ellos creían que fuésemos. Ellos cambiaron de actitud porque Dios hizo cambiar el corazón que estaba en contra de nosotros a volcarse en el favor nuestro. Solamente Dios puede hacer eso, nadie más que Dios. Porque Dios dice claro, voy a establecer con ustedes pacto de paz, es decir, con aquellos que toman el camino correcto, con aquellos que agarran la palabra de Dios, no la dejan caer al piso, sino que mantienen su honestidad y su fidelidad a Dios. Entonces, cuando actúan de esa manera, Dios dice, voy a hacer pacto con ellos, quitaré entonces de la tierra las fieras y habitarán en el desierto, con seguridad dormirán en paz, tranquilos en los bosques. Además de esto, las Escrituras dicen que las personas que caminan con el Señor en el camino santo, en obediencia, en temor a Dios, Dios dice, daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y cuando dice lluvias de bendición, es que será una lluvia que no se van a desbordar los ríos, ni tampoco las lagunas. Esto da a entender que no va a estropear ni el ganado, ni las bestias que tengamos en el campo, ni tampoco va a destruir nuestras casas, ni va tampoco a negar con agua nuestros carros. Será una lluvia de bendición. Va a llover, aunque corran las correntadas, pero no harán estragos. Eso es la lluvia de bendición. Hay muchos estados en Estados Unidos y en otros países donde ha habido lluvia, pero la lluvia ha servido de maldición.
porque les ha destruido el ganado, el sembrado, todas las cosas de sus casas se han podrido. También los carros han quedado sepultados en las aguas con lodo, arena y piedra. Es una lluvia de maldición. Mas aquellos que amamos y tememos a Dios, Dios dice, voy a derramar lluvia, pero lluvia de bendición será. Entonces, propóngase andar con Jesús, propóngase amarlo y servirlo. Si usted no toma la decisión de andar con Cristo Jesús en un acto de fe, usted está en un problema serio con usted mismo. Le va a alcanzar toda clase de maldición cuando usted tome la decisión de vivir por su propia cuenta, sin hacer caso a los estatutos, preceptos y ordenanzas de Dios. En Ezequiel capítulo 34, en el verso 27, en ese interesante pasaje, la Santa Escritura nos dice claramente que el árbol del campo dará su fruto, la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, los libre de mano de los que sirven o que se sirven de ellos. Yo romperé el yugo que los hace tener atado, afligidos y desesperados. El cambio viene por parte del Altísimo. Como dije, no es por parte del hombre que el hombre alcanza la misericordia, la compasión y la ternura. Es por medio del poder de Jesucristo. Queridos televidentes, gracias una vez más por haber estado aprendiendo estas hermosas escrituras. Quiero orar por aquellas personas que se disponen hoy a caminar correctamente delante de Dios. Padre que estás en los cielos, quiero agradecerte con todo mi corazón por toda la audiencia que está, Señor, atento a recibir estas verdades supremas. Te ruego, Señor, que tu gracia salvífica y perdonadora venga sobre todos ellos y que la abundancia de tus riquezas también vengan sobre todos los que invocan tu nombre en alto arrepentimiento y que se disponen a la obediencia del 100%. Amado Padre, en el nombre de Jesús, recibe toda la gloria por los siglos de los siglos. Amado amigo, una vez más, me complace haber estado con ustedes. Que Dios le bendiga poderosamente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacios, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.